El gobierno el día de hoy concretó la presentación del polémico proyecto sobre negociación colectiva ramal o negociación multinivel. La periodista Pilar Gutiérrez nos cuenta cuáles fueron las reacciones del mundo político y también las reacciones de los empresarios. Pilar, estamos contigo, buenas tardes. Hola José, muy buenas tardes. Claro, tal como decías, el gobierno ingresa finalmente entonces el proyecto de ley de negociación colectiva multinivel, también conocido como negociación ramal, que era algo que se venía esperando hace rato ya, una promesa de campaña más que nada. Ya habíamos visto algunas instancias de diálogo tripartito entre el gobierno, que sostuvo reuniones también con la CPC, representando al empresariado, y la Central Unitaria de Trabajadores. En conjunto habían estado dialogando del tema, pero no habíamos conocido mayores avances hasta esta jornada, entonces, en donde finalmente desde el gobierno presentan este proyecto con suma urgencia, pensando en que quedan también solo 2 meses de la actual administración antes del cambio de mando. Precisamente esa es razón también que ha generado cierta polémica, sobre todo entre los sectores de oposición, que sostienen que este proyecto más bien se presenta a su juicio como una señal política a su sector y no como algo que realmente tenga piso político como para poder salir adelante. Así lo señalaban algunos parlamentarios de la oposición, y pensando también en que, por ejemplo, la administración entrante ya han dicho no apoyan una iniciativa como esta. Lo decía, de hecho, esta mañana Tomás Bunster, miembro del equipo económico de José Antonio Kast, reafirmaba y reiteraba esto, que era una opinión que de todas formas el ahora electo presidente había señalado también en algunos de los debates presidenciales durante el periodo de campaña. De todas formas, entonces, el gobierno opta por ingresar de todas maneras este proyecto, que lo dieron a conocer también en esta mañana en una ceremonia donde también estuvieron acompañados de dirigentes sindicales de la CUT y también del presidente de la Comisión del Trabajo del Senado, Gastón Saavedra, y el presidente de la Comisión del Trabajo, pero de la Cámara de Diputados. Escuchemos lo que decía el ministro del Trabajo por la presentación de este proyecto. Le estamos proponiendo con el envío de este proyecto de ley un debate al país que justamente busca hacerse cargo no solamente de esas deudas que le tenemos con el mundo del trabajo, con el mundo sindical, sino que también porque entendemos que los desafíos de futuro, los desafíos de país que estamos enfrentando y que estamos debatiendo sistemáticamente en materia de cambio tecnológico, de cambio demográfico, de cómo abordamos la reconversión productiva, los impactos que va a tener la inteligencia artificial en el mundo del trabajo. Todas ese tipo de discusiones se tienen que tener a nivel sectorial. Son los sectores de la producción y el trabajo los que mejor conocen sus características, y por lo tanto aquí lo que estamos haciendo con este proyecto es entregarle mayor autonomía a las partes para que puedan acordar convenios colectivos que justamente permitan no solamente asegurar condiciones mínimas para cada uno de los sectores, sino que también para poder dar esos debates más allá de lo que se realiza permanentemente en el Congreso. El ministro del Trabajo también explicaba cómo es la arquitectura de este proyecto de ley que se presenta. Entonces, dicen que esta negociación colectiva se divide en 3 niveles. El primero es el nivel superior, que es a nivel sectorial, en donde los distintos sectores productivos pactan las condiciones de base o de piso para esos sectores productivos, considerando, por ejemplo, las remuneraciones, también la seguridad social, temas de salud, bienestar. Entonces, a nivel de, como decíamos, actividad económica, sector productivo. Luego de eso viene un nivel intermedio, en donde entran los sectores específicos de la cadena de valor. Acá, por ejemplo, daban el caso de, por ejemplo, los subcontratistas del cobre. Esos entrarían en el nivel intermedio. Y por último, el nivel de las empresas para pactar condiciones de bienestar y beneficios a nivel de organizaciones, ciertos estándares también de productividad, siempre respetando los acuerdos, el marco logrados en los niveles superiores. Es decir, por ejemplo, las empresas no pueden pasar por alto los acuerdos que se logren en el nivel por sector, el nivel sectorial. Pasemos a escuchar también cuál era la valoración que hacían desde la Central Unitaria de Trabajadores por la presentación de este proyecto que decían venían ansiando hace tiempo. Valoramos esencialmente el envío de este proyecto porque con ello la democracia le comienza a pagar una deuda histórica que tenía con el movimiento sindical. El envío de la negociación ramal, que era algo pendiente por más de 30 años. Este proyecto hubiese entrado antes, tendríamos un debate más aterrizado, más robusto, pero los tiempos son los que son. Y también en ello
nos preocupa también esencialmente la relación que podemos tener en la visión que tiene el próximo gobierno con el mundo del trabajo, y desde ello nosotros, el mundo sindical, siempre vamos a mantener nuestro rol y nuestra función, que somos contraparte contra todo, con todos los gobiernos, los empresarios. Claro, desde la CUT valoraban entonces que se ingrese el proyecto, aunque reconocían les gustaría que hubiese sido antes, y hacían un llamado también al sector empresarial para seguir trabajando en lograr acuerdos y que este proyecto finalmente se tramite con la mayor celeridad posible. Precisamente también tuvimos la oportunidad de ver cuál es la reacción del empresariado por la presentación de esta iniciativa, hablando con la presidenta de la CPC, con Susana Jiménez, esta mañana, quien en otras ocasiones ya había entregado su mirada, la mirada del sector empresarial, en donde son bastante críticos con respecto a la negociación ramal, pensando en que, dicen, genera una estructura demasiado rígida en términos laborales y que puede hacer que aumenten los costos laborales en medio de una tasa de desempleo que sigue sobre el 8%, y por lo tanto presentar un proyecto como este, que genera una legislación más rígida en términos laborales, podría tener efectos también sobre aquello. Escuchemos lo que decía la presidenta de la CPC. Creemos que la negociación ramal no es un instrumento que permita resolver los problemas que hoy día tiene el mercado laboral, donde se requiere con urgencia generar condiciones para aumentar la creación de empleo. Llevamos casi 3 años con tasa de desempleo sobre el 8%, tenemos una informalidad que nos cede y hemos tenido durante los últimos años sucesivos aumentos en los costos de contratación. Tenemos que abordar eso con una mirada de futuro. Las condiciones laborales y el mercado laboral requiere medidas decisivas que nos preparen para esos cambios y no retrotraernos a las discusiones de décadas atrás, donde la negociación ramal ha sido una de ellas y no necesariamente, creemos incluso por el contrario, van a generar mejores condiciones para el empleo. Críticas del empresariado que también sostienen los sectores de oposición, que han dicho que la negociación ramal tiene efectos negativos, sobre todo pensando para las pymes, que deben enfrentar una estructura de costos más altos. Dicen que más bien las grandes empresas no tendrían mayores problemas para poder resolver, por ejemplo, temas de salarios, mayores remuneraciones, pero sí puede ser una estructura demasiado rígida pensando en las condiciones que tienen las pymes y las posibilidades también de entregar entonces estos distintos beneficios que se pacten a nivel sectorial. Mientras tanto, desde el oficialismo celebraban que se ingrese finalmente este proyecto y hacían un llamado a la oposición para que esto se pueda tramitar lo antes y más rápido posible. Escuchemos. Después de mucho tiempo se está saldando una deuda. Espero que, por lo tanto, en el proceso legislativo se entienda que esa deuda se debe pagar y por lo tanto se comienza a contribuir al perfeccionamiento de verdad de la democracia. Pero junto con ello, la distribución justa de los ingresos, porque esa relación empresas-trabajadores sigue siendo inequitativa. Y en la medida en que avanzamos en la universalización del derecho a la negociación, vamos a tener entonces una sociedad más justa en la distribución de los ingresos, pero al mismo tiempo con una mejor productividad y al mismo tiempo con paz social de verdad. La negociación ramal era parte del programa de gobierno de Janet Jara, que fue rechazado por los chilenos, pero esto es un gustito ideológico que el gobierno se da para darle una señal a su electorado de que cumple su promesa al presentar un proyecto que no tiene ningún destino en el Congreso, porque no hay tiempo suficiente para poder discutir una reforma de esta magnitud, que lo que hace en el fondo es concentrar económicamente y desconocer también la realidad de las empresas en Chile, que hoy día tenemos, la gran mayoría de ellas son pequeñas empresas con condiciones distintas y condiciones laborales distintas de los trabajadores, lo que hace inviable esta negociación multinivel que se ha querido imponer. Parte de las reacciones entonces de los distintos sectores de parlamentarios, también del empresariado y de los trabajadores por la presentación entonces por parte del gobierno de este proyecto de negociación colectiva multinivel, que ha generado críticas y que ahora entonces ingresa a la Cámara de Diputados para comenzar su tramitación en la Comisión del Trabajo. Bien, Pilar Gutiérrez, vamos a ver cómo avanza esta iniciativa que era parte del programa original de gobierno del presidente Gabriel Boric. Muchas gracias, que tengas una buena tarde, Pilar.